a empezar la presentación del libro escrito por la doctora Gabriela de la Corte. Caballero, titulado De España a Francia, brigadistas paraguayos a través de la fotografía. Lo tienen puesto aquí, aunque la mayoría ya conocemos a Gabriela. Vamos a hacer una pequeña presentación académica, que aprovechando la que tiene en el mismo libro, porque se adecúan mucho las obras que hacen referencias al tema que se trata en el mismo, ¿no? Entonces, Gabriela de la Corte Caballero es profesora de Historia de América en la Universidad de Barcelona y autora de numerosos trabajos como Lealtades firmes, redes de sociabilidad y empresa de la empresa Carlos Casado en Argentina y el Chaco paraguayo, La Guerra del Chaco, Ciudadanía, Estado y Nación en el siglo XX, la crónica fotográfica de Carlos de Santis, que tiene mucho que ver con el tema de la utilización de la fotografía como fuente histórica, Empresas y Tierras de Carlos Casado en el Chaco paraguayo, Historia y Negocios 1860-1940, y bueno, diferentes trabajos sobre la zona del Chaco y lo que supone ese territorio para la historiografía paraguaya. Particularmente después de leer el libro, me gustaría destacar dos o tres detalles que después la compañera también destacará, y dejaremos el turno a Gabriela para que nos explique cómo fue la creación del libro, cómo surgió, ¿no? A mí personalmente, para lo que yo en concreto estoy estudiando, me interesaba mucho. Primero, me sorprendió el tema de los brigadistas latinoamericanos. O sea, cuando uno hace o ha oído hablar o ha estudiado sobre los brigadistas internacionales, pues tiene muy presente los franceses, los ingleses, ¿no? Con toda la solidaridad internacional que vino a luchar contra el fascismo, ¿no? Con un golpe de Estado contra un gobierno legítimo. Y personalmente desconocía el tema de casi 51 países son los que... 54 son los que vienen a dar esta ayuda a la República, ¿no? Bueno, también sorprende el tema. Bueno, a mí me sorprendió cuando yo la primera vez que oí hablar sobre el libro y sobre el tema fue en un congreso en Venecia, donde Gabriela empezaba a presentar y ya en un futuro ya decía que el libro estaba en el horno, a punto de salir, que lo estaba trabajando. Me sorprendió porque el tema histórico del Paraguay, o sea, la guerra civil empieza en el 36, el Chaco, la guerra del Chaco acaba en el 35, entonces estamos hablando que estos 8 personajes, esas 8 brigadistas, salen de la guerra del Chaco, una guerra bastante dura. Los compañeros que son del Paraguay o los compañeros que vienen del consulado, o sea, saben de qué estamos hablando cuando hablamos del Chaco, ¿no? De lo inhóspito, de las condiciones muy duras en las que se vive en el Chaco, y una guerra bastante dura con Bolivia, para hacer un poco una situación, ¿no? De lo que fue el conflicto bélico limítrofe, que tiene sus antecedentes cuando Bolivia pierde su salida al mar por Chile y empieza a mirar hacia el Chaco, con las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza que tiene Paraguay y la pérdida de territorio. El Chaco se encuentra en un problema limítrofe, y nos encontramos que después de una guerra tan dura, 8 personas deciden hacer un viaje un año después, irse a España, a la República, a luchar a favor de la democracia y contra el fascismo. Si personalmente el tema de los brigadistas internacionales, esta solidaridad internacional, que me parece que es única, o no creo que haya en otra guerra una solidaridad tan grande con eso, sorprende, personalmente sorprende aún más cuando uno ve que son
pues, paraguayos, ¿no? También un boliviano, también se habla en el libro, es lo mismo. Para mí también, otra cosa que me ha gustado mucho es el tema de tratar la fotografía como fuente histórica. Esto da para mucho porque ahora justamente antes de empezar hablábamos, da para un libro de 500 páginas. Si analizamos las fotografías y qué hace el de eso, ¿no? Pero a mí me gustaría remarcar la importancia que tienen las fuentes fotográficas y que hay que tener en cuenta, ¿no? Que, o sea, quién hace la foto, por qué se hacen esas fotos, para quién están pensadas esas fotografías. Y bueno, se enmarca también en la Guerra Civil Española, en toda una corriente que pues, con las fotografías de capa, que intenta hacer una radiografía de lo que fue esa guerra y tener un documento físico sobre ella. Y bueno, personalmente, bueno, lo hemos hablado al principio, pero el libro se divide en dos partes. Una es la guerra civil, donde se van explicando se explica la guerra civil a través del testimonio de estos brigadistas, y después hay una segunda parte donde es cuando los brigadistas, huyendo del final de la guerra, están en los campos de concentración en Francia. Entonces, bueno, personalmente, y sí que es un punto muy personal, porque es también relacionado con lo que estoy estudiando yo. Entonces eso es lo que más uno destaca del libro cuando lo lee. Así que le voy a dejar el turno a... Perdón. Perdona. Explique qué está estudiando este. Sí, vale. Bueno, mi tesis, dirigida por la doctora Gabriela de la Corte, está relacionada con la llegada de los menonitas al Chaco paraguayo y su relación con los indígenas que ya vivían en la zona. Entonces, ahí relaciono todo el tema de la fotografía, que también es, o sea, la utilización de, a veces falta una fuente histórica escrita, entonces la fotografía o diarios, o sea, todas estas fuentes como alternativas que se utilizan para poder explicar un acontecimiento histórico. Y ahora sí, dejo la palabra a la doctora Eva Morales. Gracias. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos, especialmente a aquellas personas que nos acompañan hoy desde el consulado y también demás personas que nos acompañan de Paraguay. Supongo que Gabriela, como autora del libro, igual, encantados de que nos acompañen esta tarde. Voy a hacer la presentación del libro desde una perspectiva muy personal, destacando aquellos puntos que a mí personalmente me han parecido más destacables de este libro y de los personajes de los cuales se ocupa su autora, la doctora Gabriela de la Corte. Ella fue mi directora de tesis doctoral, que defendí hace un año, o sea que estoy encantada de presentar aquí una de sus obras, uno de sus libros, y además porque este tiene temática paraguaya, que es la especialidad en la que yo también defendí mi tesis, en la historia de Paraguay. Bueno, uno de los aspectos que más destacaría de esta obra de la doctora de la Corte es que a partir de unos protagonistas a priori anónimos, desconocidos para el gran público, estos personajes paraguayos, vemos cómo a través de sus trayectorias vitales, estas se van entrelazando no solo con las diversas etapas de la guerra civil, sino también con otros personajes históricos de sobra conocidos para todos, como la Pasionaria, como Rafael Alberti, como Josep María da Sagarra, personajes que todos conocemos, cuyas obras también y discursos conocemos, y que nos sorprende de alguna forma ver cómo en el archivo personal de Víctor Martínez, que es el personaje principal en el que se basa esta obra, vamos encontrando pues fragmentos de sus conexiones con cada uno de estos personajes históricos y con cada una de las fases de la guerra civil. Primeramente también querría presentar, al menos mencionar el nombre de estos 8 brigadistas paraguayos. Ya os he introducido al artífice de este fondo documental con el cual ha trabajado la doctora de la Corte para confeccionar este libro, pero él no vino solo de Paraguay.
vino acompañado de otros 7 brigadistas internacionales, entre los cuales se encontraban Facundo Duarte Miranda, que había sido teniente en la Guerra del Chaco, Perfecto Ibarra, José Dura Campos, José Delgado, Félix Emiliano Paiva Palacios, José Aparicio Gutiérrez y Tomás Vera. Junto con Tomás Vera, en un reencuentro que tienen muchos años después de que finalizaran su actuación en la Guerra Civil Española, en 1969, se reencuentran en Francia y deciden que tienen que contar su historia, que tiene que quedar esta historia de estos 8 brigadistas paraguayos que vinieron a defender su ideario a España, a luchar por la República y por las libertades democráticas, tenía que quedar constancia de ella. Por lo tanto, deciden escribir, poner por escrito esta historia, su historia, y además acompañarla con el material fotográfico que había ido recopilando Víctor Manuel Martínez a lo largo de toda esta etapa, desde que llegan a Europa hasta que regresa finalmente a Paraguay. Me ha resultado también de gran interés la revisión historiográfica que hace la autora sobre el tema de las brigadas internacionales. A nivel historiográfico es interesante ver también qué otros trabajos se han hecho al respecto y entonces ver que este trabajo sobre brigadistas paraguayos se suma a toda esta corriente historiográfica que ha trabajado este tema y que era un tema que hasta ahora pues, no se había trabajado desde la perspectiva de los brigadistas paraguayos. Me gustaría también destacar un poco, bueno, ya lo ha comentado Iñaki, vamos viendo, conforme vamos leyendo, vamos avanzando también cronológicamente y geográficamente, vamos viendo cómo estos personajes se van moviendo no solo por el territorio, sino cómo va pasando el tiempo y qué les pasa en cada una de estas diferentes etapas de esta historia vital que fue su participación como brigadistas internacionales. Y después de su paso por España, cómo llegan, de hecho lo tenemos en el título de la obra, de España a Francia, cómo llegan a Francia y finalmente son reubicados en estos campos de concentración, en concreto en el campo de Gurs. ¿Y qué pasa con este personaje y cómo consigue salir de este campo? Y no lo hubiera logrado si no hubiera sido por la intervención de la diplomacia paraguaya, que fue gracias al cónsul que había, el cónsul paraguayo en París, la mujer de Víctor Martínez, ella era española, de Alcalá de Henares, se habían casado aquí durante el transcurso de la Guerra Civil, se habían conocido en Alcalá de Henares y habían contraído matrimonio. Ella decide evidentemente acompañarlo, viaja con él a Francia y deciden viajar juntos, volver juntos a Paraguay, instalarse allí, en Asunción. Pero para poder lograrlo necesitan un salvoconducto que el consulado de Paraguay en París les ofrece. Gracias a Philippe de Ronde, que era el cónsul paraguayo en ese momento, les firmó un salvoconducto que les permitía ir pasando las diferentes fronteras por las cuales tendrían que transitar desde que salieran de Francia por Burdeos, si no me equivoco, hasta llegar a Asunción. Evidentemente tuvieron que hacer un viaje con diversas escalas. Y entonces, gracias a este salvoconducto, lograron finalmente llegar de vuelta a Asunción, donde estuvieron un periodo de ¿qué? ¿7-8 años en Asunción? 5. 5. Cuando entró Perón, estaba como candidato. Tuvieron ahí sus hijos, 3 hijos, y finalmente se vieron forzados a exiliarse de nuevo, a mudarse de nuevo y a residir en Rosario, lugar donde se encuentra actualmente este fondo documental, tanto las fotografías como el diario que escribió Víctor Martínez y que es el que ha podido consultar la doctora Gabriela de la Corte para confeccionar esta obra que resulta de gran interés y que nos aproxima, nos hace tener otra visión de la guerra civil y también de los brigadistas internacionales, porque hace que la historia sea mucho más personal, porque la vemos a través de los ojos de estos personajes y las historias que nos cuentan. Entonces eso sí que es... A veces no siempre lo encontramos en los libros de historia, que son como muy asépticos, lo vemos todo muy en la distancia. Entonces este es en algún punto pues, mucho más cercano al lector. Y para finalizar, y antes de dejarle la palabra a la autora, al artífice del libro, me gustaría leer
una poesía que hizo el poeta Vicente Lamas, paraguayo, que dedicó a uno de los milicianos paraguayos. De estos 8 personajes que os he mencionado, solamente sobrevivieron 2, que fue Víctor Martínez y Tomás Vera, que son estos 2 personajes que se reencuentran en 1969 en Francia y que deciden poner estas memorias por escrito. El resto fallecieron o bien durante la contienda, durante la guerra civil, o bien en los campos de concentración. Y uno de estos brigadistas, concretamente José Aparicio Gutiérrez, este poeta paraguayo Vicente Lamas le dedicó un poema titulado Canción del miliciano guaraní, y me gustaría leerosla para que veáis este punto que tiene, ¿no?, el libro cuando introduce este tipo de fuentes, que lo hace pues mucho más próximo y más cercano. Dice, Canción del miliciano guaraní. Vibre el crótalo nativo de la lírica cigarra y roce en el pandero toda el alma castellana, cesen sus hondos lamentos melancólicas guaranias y estalle en notas heroicas una polca paraguaya, en simbólico responso que ha muerto en tierras de España José Aparicio Gutiérrez, miliciano de la raza. Pone el luto en tus trenzas morena que le esperabas, en la guitarra aborigen como cintas perfumadas, para cantar la partida de quien prendiera en su espada un destello de idealismo, como la rosa encarnada que prendiera en tus cabellos en ofrenda perfumada. Pon el luto de tus ojos, morena, que ya no aguardas, para que sea más honda, más sentida y más amarga la canción de la partida hacia la luz del mañana, de quien cayó sonriendo por su honor y por su raza. José Aparicio Gutiérrez, miliciano de raza, por tu muerte no tañeron las simbólicas campanas, y sí el clarín masculino de las gestas libertarias. Aparicio, por tu muerte no doblaron las campanas, con las rosas de tu sangre adornaron la mortaja que te envolviera en el claro resplandor de una alborada. Miliciano guaraní, miliciano de raza, has saldado tú la deuda que debíamos a España. Don Quijote no está solo en los campos de la Mancha. Este es un ejemplo, hay más a lo largo del texto, del tipo de documentación que ha usado también Gabriela en su libro, en su obra. No solo textos históricos, no solo las memorias de Víctor Martínez, sino otro tipo de documentación. Pues tenemos un discurso firmado por la Pasionaria que Víctor Martínez tenía guardado entre sus pertenencias, una carta firmada personalmente por Rafael Alberti a sus amigos paraguayos. Pues es toda una serie de documentación muy interesante y muy rica que está toda recogida en el libro y que, bueno, espero que esta tarde hayamos conseguido que os den ganas de leer este libro. Y ahora ya sí, les dejo con la autora. Gabriela, cuando quieras. Muchas gracias, pero antes, por favor, informe de que ha hecho su doctorado. Bueno, sí, por supuesto. Con ningún inconveniente, yo encantada. La tesis que defendí hace un año fue sobre inmigrantes catalanes que decidieron viajar e instalarse definitivamente en Paraguay entre 1870 y 1932, que es el periodo de la historia paraguaya conocido como periodo de entreguerras, que es entre el final de la Guerra de la Triple Alianza y el inicio de la Guerra del Chaco. Durante este periodo de tiempo hubo una fuerte corriente migratoria, no solo de españoles o de catalanes, sino europea, atraída por los gobiernos de posguerra que querían repoblar y reconstruir el país que había quedado pues, muy diezmado después de la derrota ante la Triple Alianza. Y entonces yo estudio concretamente este colectivo, el colectivo catalán, que fue el más numeroso de entre los inmigrantes españoles que llegaron al Paraguay en ese periodo. ¿Listo? Sí. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Tenemos a gente de todo tipo, hasta gente del banco, de la Caixa, además del consulado y demás, así que yo muy contenta. Os voy a mostrar qué es lo que hice en el libro y por qué lo hice. En primer lugar, porque hace un par de años fui a presentar un libro en la ciudad de Rosario, presentando un libro sobre Carlos de Santis, que fue un voluntario rosarino, médico, que se va a la Guerra del Chaco. Y en 3 meses, en la Guerra del Chaco, no solamente baja 20 kilos, porque no había comida en la zona del Chaco, en esa guerra entre Bolivia y Paraguay, sino que además lo abandona su novia, etcétera, etcétera, y cuando vuelve a la ciudad de Rosario decide no casarse, no tener hijos, pero guardar todo lo posible en la ciudad de Rosario, objetos, cartas que él hizo y que él mismo y fotos que él mismo hizo en la Guerra del Chaco y que se conservan hoy día en la ciudad de Rosario.
Presentando ese libro hace 2 años, sobre Carlos de Santis, sobre el tema de la salud, de qué significa estar enfermo, morir en una guerra, se acerca hacia mi persona una mujer, unos 70 y tantos años, y me dice: perdone, pero mi papá fue brigadista. Y me dice, y mi papá era paraguayo, yo nací en Paraguay, en la ciudad de Rosario. Y me dice, y mi papá, que se llamó Víctor Martínez, fue el presidente del Centro de Paraguayos en la ciudad de Rosario, lo creó él, y él fue el presidente durante muchos años y siempre se cayó la boca, pero él guarda todo lo que sacó, las fotografías que hizo en la Guerra Civil Española y en el campo de concentración de Gurs, en Francia. Y yo casi me caigo y me descompongo. No sé si me explico bien. Fue una sensación muy rara. Al día siguiente, desesperada con el ordenador y la cámara de foto, me voy a su casa, evidentemente, con un compañero de Rosario, Miguel Ángel de Marco, y claro, yo desesperada a sacar fotos de las cosas de la casa. Una cosa impresionante de lo que conserva en su casa su hija. Por una sencilla razón. Su papá fue brigadista, además de oficial en la Guerra del Chaco. Y fue oficial aquí, en España, porque fue uno de los brigadistas más importantes. Y gracias a esta mujer, María Adela, hija de Adela de España y de su papá paraguayo, terminaron todos en Paraguay durante unos años y terminaron finalmente todos exiliados en la ciudad de Rosario, de la que vengo yo. Me llevó personalmente 2 años encontrar un camino para este libro. Primero porque cuando yo preguntaba qué significa un brigadista, la gente me decía, los brigadistas de Londres, los brigadistas de, yo qué sé, de Estados Unidos. Y, a ver, no fue así solamente, fue muchísima gente de América Latina. Y entre ellos, aunque parezca mentira, en este libro yo reproduzco a 8 paraguayos, pero en realidad fueron 9. El 9º también sobrevivió, pero él mismo se escondió en Asunción. Y el libro señala justamente esto, un descubrimiento personal de que no fueron 8, fueron 9, pero el 9º, que murió ya en Asunción, él mismo decidió no dejar datos sobre sí mismo a quien iba a ser su historia, la historia de los brigadistas, que fue Víctor Martínez. En esta foto, al final de todo, ven a los 2 últimos que se reconocieron entre sí en París, en Francia, en 1969, pero que vivieron juntos en el campo de concentración de Gurs. Tomás Vera, los 2 últimos, y el último, Víctor Martínez. Víctor Martínez fue el hijo mayor de su mamá, y siempre su mamá y él mismo se definió como el nene. Estando aquí en España como brigadista, se decía a sí mismo el nene. Y este nene consigue, durante su exilio en la ciudad de Rosario, conservar todas sus fotografías. Estoy hablando de aproximadamente 200 fotografías que están en el libro, y hacer un texto. Y con esto he trabajado este libro. Hoy día, toda esta documentación que está en el libro la conserva una entidad que está en Rosario desde hace unos años, el 2009, que es el Museo de la Memoria. ¿Ustedes conocen lo que son los museos de la memoria? Bueno, el Museo de la Memoria de Rosario, que fue el antiguo lugar de tortura durante la dictadura militar, ahora tienen este ámbito de recuperación de historia. Y lamentablemente, no sé por qué, todo esto ha quedado en Rosario cuando podría estar en Paraguay. Pero la familia, estando en Rosario, lo ha legado al Museo de la Memoria de Rosario. Y gracias a esta documentación, os voy a mostrar algunas de las fotos, porque si no estaríamos hasta las 10 de la noche, y no es mi intención. No es mi intención. Estas son las primeras fotos que Víctor Martínez incluye en su álbum, que está en el Museo de la Memoria. Yo saqué todo del Museo de la Memoria, cuyos datos están ahí, aparecen como agradecidos también en el libro. Y él reproduce en su álbum fotográfico su primera foto de nene joven, el nene, detenido precisamente después de ser oficial de la Guerra del Chaco en 1936, detenido por una razón absolutamente entendible. Él siempre fue del Partido Comunista, y el Partido Comunista Internacional es el que se encarga justamente de traerse a todos los brigadistas paraguayos a España. Siendo todos ellos oficiales y gente muy culta en Paraguay,
llegan precisamente después de un largo camino, entran por Uruguay. En Uruguay se está haciendo el mismo libro de brigadistas uruguayos que va a salir en breve. No falta mucho, creo que son un par de meses más. Estamos justamente, no digo celebrando, pero sí recordando lo que fue la llegada de brigadistas. La llegada de brigadistas aquí, brigadistas extranjeros a España, fue desde octubre. Y estamos en octubre, noviembre. O sea, estamos en este proceso. Esta es la llegada de los paraguayos, de algunos de los paraguayos que se van a convertir en brigadistas, y la primera foto, se hace en París. Justamente con una postal que él reproduce en su álbum sobre el Pabellón de la República. El Pabellón de la República se ha reproducido también aquí, a través de la Universidad de Barcelona, y esta misma foto que ven aquí, que fue la exposición de París en 1937-36, es la misma que está en el Montbau, para arriba. Ahí encuentran esta foto reproducida en la Universidad de Barcelona. El Pabellón de la República, que en París fue el Pabellón de la República de España, aquí se ha quitado el nombre de España, evidentemente, es solamente el Pabellón de la República, pero me ha permitido a mí entender lo que significa recuperar la historia. Y encontré en ese álbum fotográfico, supongo que todo el mundo conoce, en el Tibidabo, a Víctor Martínez con Gutiérrez. Dos brigadistas paraguayos que supongo que en esa silla más de uno se ha sentado, y tengo que ir a ver si la silla todavía está. Él mismo empezó a hacer fotos, Víctor Martínez, y su llegada justamente a la zona de Albacete, donde se transforma justamente en oficial, por una pequeña razón: era el más viejo, tenía algo así como 25 o 26 años, frente a toda la gente de España que no estaba capacitada, y él se convierte como primero oficial de la Guerra del Chaco y luego oficial brigadista en la Guerra Civil Española. Pronto, el jueves viernes, tengo que ir a presentar a Albacete, que fue el lugar, si lo pueden buscar por internet, fue el lugar de creación justamente de todas las brigadas. Estamos hablando ahora de 54 países que enviaron su gente para defender la república que España ha perdido. Ya no es república esto. Él mismo, Víctor Martínez, incluye en su álbum diferentes datos, por ejemplo, quién fue, quién era y cómo lo convierten justamente en un empleo. Teniente, un paraguayo. Teniente aquí mismo en la Guerra Civil Española por la República. Y como él, siempre haciéndose las fotos o haciendo que le hagan las fotos, él sale y se marca o el nene o con la marca de BM o la crucecita. Y lo encontramos justamente en los mejores lugares de la Guerra Civil Española, en defensa de la República, y cómo él se encarga de capacitar a gente española para que también especialmente en esta fotografía, la escuela de capacitación de la cual él se encarga, y llevar adelante toda la relación con gente muy diversa y de todas las lenguas. Si hablamos de 54 países, hablamos de, 54 lenguas. ¿Y quién puede entender a un paraguayo? ¿Quién habla en Paraguay? ¿Quién quiere decir algo? ¿Otra? ¿Alguna otra parte? Ay. Y por ahí tener islas de libro. Tenemos gente de Paraguay. Bueno, he quitado muchísimas fotos. Los numeritos que están puestos en el libro este número desaparece. Pero él incluyó precisamente a qué se dedicó, a formar gente, un paraguayo. Y hablando, por supuesto, en español, ojo, Nada de guaraní. ¿En el campo sí daban clases de guaraní? Bueno, en el campo seguro, en GUR segurísimo. Daban clases de guaraní, sí. Y se hace fotografiar justamente como uno de los jefes más importantes, y como también demuestra desde el inicio el feminismo que tenía. Incluyó fotos de mujeres por todas partes, cosa que después con el franquismo se borraron, las mujeres desaparecieron. Y él, lo primero que me llamó la atención fue justamente este obsequio a la brigada primera, donde estaba él, de una bandera bordada justamente por mujeres antifascistas. Era el término que siempre utilizó. Él se murió en Rosario, está enterrado en el cementerio de la ciudad de Rosario, y a ver si tenemos tiempo y les muestro las últimas fotos que él hizo en su álbum.
mostrando que, bueno, ya se iba a morir. Esta foto también es muy bonita, es lo que él reproduce como las banderas para las brigadas, que hacen evidentemente las mujeres. Las mujeres colaboraron, eran todas milicianas que se ofrecieron, muchas se casaron con ellos. Y mujeres con una cara bastante de dominio de este lado, no sé si la ven, imponiendo también un poderío femenino muy importante en esta movilización que después se pierde. Víctor Martínez se saca muchas fotos como oficial, como teniente, y va mostrando en qué lugares está justamente su llegada a Alcalá de Henares, que mencionaba recién Eva Morales, que cuando yo conocí a Eva Morales dije, ¿Morales? ¿Y Paraguay, no Bolivia? ¿Y Paraguay, no Bolivia? Sí, Paraguay. Dije, bueno, Eva, usted trabaje Paraguay y luego vemos. Bueno, estas fotos son las que él mismo pidió, hizo y él se va marcando. Y muestra justamente qué hacían las mujeres en Alcalá de Henares, que fue un lugar, no sé si algún día van a Alcalá de Henares, Víctor Martínez conoce a la que sería su mujer, una mujer, bueno, que terminó en Rosario hablando en español total, de Alcalá de Henares, y se conocieron el 31 del año 37, el 31 de diciembre, o sea, Navidades, Año Nuevo, en el Teatro Cervantes. Si alguien va por Alcalá de Henares, ya fuimos una vez con la Eva, me acuerdo, terminamos justamente en la puerta, donde se hizo el encuentro de brigadistas, y entre ellos las milicianas, mujeres españolas. La que está a la derecha es justamente su mujer, la que sería su mujer. Y las fotos que él empieza a sacar, por ejemplo, en Valdemeca. Su mujer se casa con él a los 3 meses y andando, me voy con él. Y él empieza también a sacar algunas fotografías, por ejemplo, la creación que hacen en el camino los propios paraguayos acompañando a todos los brigadistas con el periódico Mural. Fue un periódico de brigadistas en todas las lenguas, y especialmente cómo él va formando a la gente y cómo participan las mujeres como brigadistas. Hay algunas fotos en las que él guardó en donde aparecen mujeres. En la última foto aparece una mujer brigadista, a lo mejor miliciana, pero con los brigadistas, con ese ánimo femenino también de acompañar a todo este movimiento por la República en España. En estas fotografías, que son muchísimas, muestra también en su álbum a la Pasionaria, un encuentro en el que él participa y ella le saca la foto a Dolores Ibarruri, como la Pasionaria, que es el personaje más importante, por supuesto, por una razón muy política también. Ella era del Partido Comunista, no era del Partido Socialista ni anarquista. Estamos hablando de un movimiento, en este caso, comunista. Y en la foto de arriba de la Pasionaria también una mujer con los milicianos, y por supuesto a la derecha lo que se llamaba en ese momento las milicianas madrileñas, ya en el paso que hacen por Madrid. Él mismo hace fotografías muy interesantes en Madrid, cuando Madrid estaba absolutamente destruida. Hay otras fotos en el libro, pero os dejo la parte de atrás, que es uno de los edificios más importantes de Madrid en ese momento, y donde estaban luchando todavía hasta el momento en que el franquismo los hace salir, pero corriendo. Y la creación justamente de uno de los documentos más importantes que se hacen el 30 de abril de 1938, de lo que se pensaba todavía en el mundo brigadista en España, de mantener un gobierno de la República. Una república que, repito, un año después desapareció. Poco después, en un año desapareció. Esta es la carta que justamente se intercambian el camarada teniente Víctor Martínez, y repito, teniente paraguayo, como miembro del ejército militar de la primera brigada de caballería Alcalá de Henares. Son documentos que él conservó en su álbum. Y no es una tontería, es decir, bueno, yo tengo la foto, yo tengo mi documento y muestro dónde estuve. Y esto es el documento que él también conserva en ese álbum,
sobre la afiliación a la Juventud Socialista Unificada de España, en un momento ya de final de la participación de los brigadistas, porque claro, el Partido Comunista, bueno, me voy con los jóvenes, porque además por ahora soy joven. Esta Juventud Socialista Unificada también lo recibió al final del proceso de retiro de España, de retiro por los Pirineos, caminando, en muchos casos. Este es el momento en que se decide despedir a los brigadistas cuando ya estaba la mitad de España perdida por todo la guerra ya iniciada por Franco desde 1936. Cómo se van también despidiendo de España para irse de España, cómo despedir a los que se iban muriendo y los iban enterrando en cualquier lugar o en cualquier cementerio de España. En este caso posiblemente puede haber sido, no lo sé, alguno de Barcelona, podría haber sido. Y lo más interesante, la foto que se hace a sí mismo y se marca como BM en Madrid. Son fotografías que él va juntando en su álbum que se conserva, repito, en el Museo de la Memoria, y donde señala la entrevista que le hicieron a él, paraguayo, en la despedida, y la entrevista que le hacen por la radio, y él se marca diciendo: Víctor Manuel Martínez, combatiente internacional paraguayo, pronunciando unas palabras. Y esta idea de decir: yo soy paraguayo, no importa lo que sea, pero vengo de ahí. Documentos como, por ejemplo, los que se hacen con las banderas. Yo no he podido identificar, creo que he podido identificar de esas banderas unas 5, pero sí identifiqué la que él hizo con la marca, que esa es de Paraguay, ¿o no? Sí. República Checa. República Checa son las que fui identificando, que están en el libro, pero no todas. Bueno, tendría que haber consultado a los estudiantes de historia. Fotografías como esta, que son de Aragón, cómo se van destruyendo y van destruyendo todos los pueblos. Cómo llegan, por ejemplo, por supuesto a Barcelona, y las fotos que él hace con una ciudad. Esto sería la zona del Gótico, especialmente el Gótico, lo que hoy es el Borne, absolutamente todo destruido, porque ya el franquismo estaba venciendo, bueno, a mano armada. Todo lo que es un rastro de bombardeos, lo hablábamos con mi madre, Zulma Caballero, medio paraguaya también. ¿Qué me decías, mami? De esto de los bombardeos en Barcelona. Esto que te contaba hoy. Sí, por eso están. La biblioteca hoy coincidía justamente la presentación de un documental sobre los bombardeos en Cataluña por parte de la aviación italiana fascista. Hoy lo hacían. Hoy se presentaba un documental que ha aparecido en los últimos tiempos. Bueno, me hubiera gustado también. No somos omnipresentes, pero... Y estos son efectos de esos bombardeos, sí. Posiblemente de la aviación italiana. Sí, posible, sí. Como hicieron también en el País Vasco. En Guernica, que destruyeron todo. La obra de Picasso. Sí. También esto es una foto que él hace en una iglesia, destruido completamente también. La gente hacía lo que podía. Y ya la salida, por ejemplo, hacia Granollers. No sé si alguien viene de Granollers o conoce. O, por ejemplo, cruzando el río Ebro, yendo ya directamente como pudiesen hacia la zona de los Pirineos. Las fotos que él hace a la gente que les da de comer, gente que verdaderamente estaban luchando, especialmente catalanes, que estaban luchando por mantener esta república, y les daba de comer a la gente que estaba, a los brigadistas que estaban saliendo como pudiesen. Estamos hablando de 30.000 personas, sin contar toda la gente que se va, porque eran precisamente de partidos diversos, socialistas, comunistas, etcétera. Afines a la República. Afines a la República, claro. Por supuesto, a finales de la República. Esta es una foto que él también hace sobre la población civil que huye hacia la frontera de Francia. Y os cuento que yo he pedido 2 prólogos. Como la salida es de España a Francia, pedí un prólogo a Lourdes Prades, que la tuvimos el jueves pasado
en la presentación del libro en el Poble-sec. Y ella dirige el sistema de recuperación de todas las fotografías de todos los brigadistas y en breve incluye a los paraguayos. Y ella con el prólogo de España, que se encarga de estudiar los brigadistas de hace muchos años. Pero en Francia tenemos una persona muy importante, un historiador que es de los más conocidos en Paraguay también, no sé si os suena, Luca de Vila, el que trabajó la guerra grande, la guerra de la Triple Alianza. Y Luca de Vila resulta que sus abuelos iban así. Luca de Vila es un nombre y un apellido catalán. Y sus abuelos tuvieron que salir así corriendo y su papá nació en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer. Fue uno más. Y me acuerdo que una vez le escribí como historiador: Luke, ¿me puede hacer un prologuito? Y se me larga a llorar y me dice: era mi papá. Mi papá fue uno de ellos. Y él tiene nacionalidad española desde el año 2007, siendo Luca de Vila, aunque sea francés. El dibujo que él también incluye, que Víctor Martínez incluye, es este folleto francés que hacen los franceses cuando empiezan a recibir a gente en este estado. Y cuando el Luca de Vila vio esta foto, vio esta imagen conservada por Víctor Martínez, casi le da algo. Y me escribió diciendo que hacerle el prólogo lo hizo llorar. Esta es la entrada de los brigadistas, en este caso brigadistas paraguayos, en Argelès-sur-Mer. Argelès-sur-Mer, si vais un día por Paraguay, por Francia, os encontraréis también datos de paraguayos en Alcalá, en la zona de Argelès-sur-Mer. Muchos de ellos viniendo de Alcalá de Henares, pasando por Madrid, pasando por Barcelona y escapando. El documento de Alberti, que le regaló en Argentina ya, todo el mundo escapado, todo el mundo exiliado, Víctor Martínez recibió unos relatos justamente de Rafael Alberti. Y es uno de los documentos que dejo en el libro, pero no todo el libro, porque si no, no puedo dar ningún libro en mano, nadie lo compra. Yo no espero que nadie lo compre. Y además, darlo a conocer en España, cuando empecé a hablar de brigadistas paraguayos, la gente me decía: ¿qué? ¿Qué es eso? Y hay que darlo a conocer, eso sí. Y esa fue mi intención, darlo a conocer. Y ha sido mi objetivo. Esta es la llegada a Gurs. Podéis ir en coche, son 5 horas de Barcelona para allá, pasando por Lleida, que es la casa de él. Pasan por Lleida y luego para Gurs. Y en Gurs, los judíos especialmente, gitanos, brigadistas, terminaron allí, empezando por gente catalana, gente de vasca especialmente, de España, que no fueron brigadistas, pero terminaron en el campo de concentración de Gurs. Esto fue Gurs, que después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno francés borró completamente y puso árboles. Pero en todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial no hubo árboles. Ahora hay árboles, pero en una zona la propiedad ahora es de los judíos y ellos han encargado, con apoyo de todos los gobiernos, empezando por la Generalitat de Cataluña y el País Vasco, han reconstruido algunas partes. Y yo os mostraré una pequeña cosa que vimos en Gurs en la presentación que hicimos a inicios de octubre, mami, de octubre, sí, a inicios de octubre. Estas son las fotos que Víctor Martínez saca a las barracas del campo de concentración. No es una barraca, es una, otra, al lado, una, otra. Hoy día solamente hay reconstruida una barraca. No pueden reconstruir todo ni tirar los árboles, pero hay una. Y es una cosa terrible, entrar y pensar dónde durmió la gente en esa guerra. Él mismo se saca una foto, se sacaron una foto en la barraca 26, una de las tantas, pero había cientos y cientos de barracas. Muestra cómo vivían dentro de la barraca los brigadistas, en este caso lo que se llamó brigadistas latinoamericanos. Él mismo se hace fotografiar dentro de la barraca. Y cuando mostramos esto en Gurs, la asociación que tienen en el campo de concentración se quedaron,
si no se da a conocer esto, la propia gente de Gurs no se entera de que eso sirvió para esto, para sacar fotos. Y Víctor Martínez también saca muchísimas fotos, muchísimas. Esta fue una foto sobre el grupo latinoamericano, una parte del grupo latinoamericano de la Barraca 26, y cómo todos ellos empezaron en Gurs a estudiar francés, guaraní, lo que fuese, todo tipo de lenguas, pero especialmente sobrevivir en Francia. Y mezclar precisamente en las fotografías que él hace todos los colores, blanco, negro, amarillito, de todos los colores. Cuando hablo de esto digo gente que venía de Estados Unidos, gente que venía de Italia, gente que venía... Y lo más llamativo, brigadistas judíos. Víctor Martínez se hace fotografiar creando con arena el homenaje a la República Francesa. Lo dice él, lo hizo él, porque él mismo sale en la fotografía y diciendo que esto es un homenaje a un país que por lo menos en ese momento estaba intentando integrarlos, mantenerlos en un campo que todavía no se había conformado en campo de concentración. Era un campo de integración de gente venida de España, pero ya... Un campo de refugiados. Refugiados, pero brigadistas, refugiados... Bueno, pero eran los que llegaban de España y los tenían ahí hasta poderlos integrar. Sí, pero no los dejaban salir de ahí, Claro. Para nada, o sea, estaban... Pero se comenzaron a llamar campos de refugiados y después se convirtieron en lo mismo. Sería más o menos como la gente de Siria. Gente que viene de la guerra. La gente de Siria que, bueno, no los puedes matar porque, o dejarlos morir, no sé, pero Siria sería más o menos esto. Sí, es un tema bastante actual también. Totalmente, no es de hace 80 años, ¿eh? No. Él saca también fotografías muy interesantes a Garibaldi, todo con arena, porque eran todos científicos, artistas. El homenaje a Durruti, no sé si conocen el tema para los españoles, la gente de Cataluña, Durruti. Fotografías de todo tipo, como obras que se hacían todo con arena, y especialmente la organización del mural, la reproducción del mural en el campo de concentración de Gurs, como se hizo en España, y la presencia de gente muy rara. Por ejemplo, cuando se habla del mural de los latinoamericanos, se habla de gente de Brasil, de gente de Filipinas, como es el nene de aquí, de la derecha, gente de todo tipo que acompañaron justamente esta cultura, intentaron mantener durante un año entero en un lugar en el que solo les daban 2 litros de agua por día, tanto para tomar como para bañarse y lavar la ropa. El campo de concentración le sirvió justamente para recibir a uno de los líderes más importantes de Francia, el general Gamelin, que intentó ayudarlos y finalmente, claro, el propio gobierno francés, cuando entran los alemanes, lo echan a él, porque era demasiado bueno. Y el personaje que lo sigue, que lo lleva adelante en el campo de concentración de Gurs, fue justamente el brasilero José Gai. José Gai aparece justamente en las 2 fotos, marcado por Víctor Martínez, que como él lo conoció, años después lo marca y dice, este fue justamente el muchacho de Brasil. Y en esa foto que él reproduce, justamente reproduce la foto de José Gai, el brasilero, Tomás Vera, todos ellos marcados por él con número. El líder, especialmente en este caso anarquista, Emiliano Paiva, y me espero que reconozcan el nombre y el apellido de Paiva porque tengo la foto de su nieta, que estuvo acá en Barcelona hace unos meses. Víctor Martínez, que él va siempre con la cámara, una cámara cutre, de años, bueno, no, en su momento no era. Claro, ahora estaba muy bien, era una Leica. Bueno, ahora vamos con esto y supongo que se guarda más, pero él iba con la cámara y sacaba una fotito, pero él las guardó como si fueran oro puro. Y 2 italianos que también están por ahí sin nombre. Y esta foto, ¿quién la reconoce? Estos son catalanes. No sé si... ¿Cómo es que se llama este juego que hacen uno arriba al otro?
Bueno, eran catalanes que estaban en Gurs y también le hacen la foto. Y resulta que, claro, es llamativo porque si vamos acá a la Generalitat, encontramos ahí en la plaza entre la municipalidad de La Colau con la Generalitat, encontramos a todos los catalanes subiendo. Son los mismos. Estas fotografías son una maravilla y él las fotografió. Y cuando la mostré en Gurs se quedaron todos así. ¿Y estos qué son? Catalanes. Catalanes recibiendo al líder francés. En estas fotografías voy medio rápido, si no se van a aburrir. Pero son unas fotografías maravillosas. Él mismo hace la fotografía de gente que juega justamente de todo. Por ejemplo, la bocha. ¿Quién juega la bocha? David. ¿Quién? David, me parece. ¿David, tú juegas la bocha? Bueno, jugando la bocha entre las barracas, de barraca a barraca. La barraca a barraca eran algo así como, ¿cuánto? 2 metros. Y ahí jugaban. Gente que se reúne, que hacen justamente documentos de mural. Gente cantando, gente enseñando, gente aprendiendo, cursos de todo tipo, escribiendo, dibujando. Y esto parece muy interesante porque estaríamos dentro de la universidad, por ejemplo, haciendo todas estas cosas, pero él también muestra a la gente lavándose la ropa con 2 litros de agua, lavándose la ropa en pleno verano. O por ejemplo, bueno, dejándose de fotografiar y mostrando por dónde iban todos los cables, esto que no los dejaban salir. Y lo más interesante, para mí la foto más interesante, la importancia del perseguir y exterminar a los parásitos. Esta fotografía la hace Víctor Martínez en la entrada de una barraca. Y otras fotos, como por ejemplo los piojos, que fueron lo más habitual, todo el mundo con pelo corto. Porque si no, con pelo largo, pues no. La frase que él utiliza, por riguroso turno obligatorio, oficiábamos de ayudantes de los cocineros. ¿Qué eran los cocineros? Pelar papas. O sea, los varones también cocinaron. Sino, ¿quién cocinaba? O la suprema hora de la comida, hacer cola. Y el que llegaran dos papas y lo único que había, papas en el campo de concentración. ¿Cómo lavar la ropa? ¿Cómo ir al lavabo? En América Latina, al baño. Esa es la foto final de un que no está conservado, ya todo esto se destruyó, por supuesto, en el año 1945. Pero son todas fotos que nos muestran y que muestran a la gente de Gurs que esto existió. Y ahí iban a lo que sería un lavabo público. Y lo más interesante, y voy terminando, esta es la calle en pleno día, como relata Víctor Martínez, el entierro de Durá Campos. Durá Campos fue uno de los brigadistas paraguayos, en donde aparece el lugar donde lo enterraron, en la zona de las barracas, y especialmente, o sea, no había un cementerio, ni mucho menos. Y allá adentro, el momento en que entierran a un brigadista, a un compañero. Este muchacho paraguayo, José Durá Campos, el que aparece aquí en esta foto, es precisamente este brigadista paraguayo. Y de visita, justamente, ya fuimos 2 veces a Gurs. He reproducido, no sé si se ve bien, todas las personas judías fallecidas, muchísimas personas judías que se han reconocido, que se han registrado y han registrado a este paraguayo que muere en el campo de concentración, el José Durá Campos, y tiene su propia tumba. En teoría, tiene la placa. Un memorial. Es una especie de memorial, pero lo más llamativo y lo que estamos intentando luchar ahora es que lo registren bien, porque lo han registrado como uruguayo, aunque sea paraguayo. Y es toda una lucha, también reconstruir y registrar quién murió. En esta foto que voy terminando, en el encuentro que hicimos, salen justamente 2 de los miembros de la asociación. Bueno, primero mi madre. Pobre, están todas las fotos. En las 2 siguientes son Anne y Didier,
Machu, que son los responsables de la asociación que tienen en Gurs. Son personajes muy llamativos, muy interesantes. Entre otras cosas, se han dedicado a adoptar hijos en momentos de guerra, de conflicto. Por ejemplo, sus dos hijas, su hija y su hijo, son de Colombia. Y ya tienen como 30 años, pero son no solamente interesarse por un campo de concentración, sino guardar la vida a la gente joven, en momentos de conflicto. Por ejemplo, el conflicto de la Guerra Civil Española. Y luego, la del medio es una de las... bueno, yo estoy por ahí, pero la del medio toca justamente la tumba de este personaje, de José Dura Campos, y es una de las descendientes de la familia de Paiva y de Gutiérrez, también brigadistas. Y al final, para quien sepa de historia de Paraguay, es Carlos Pastore, el hijo de Carlos Pastore, el de la lucha por la tierra, con su mujer uruguaya, Nelly. ¿Carlos Pastore es el médico, el neurólogo? ¿Quién lo dice? Sí. Sí, muchacho, es el hijo. No, o sea, es el Carlos este Pastore. es el médico, su padre era el historiador. Es el responsable. Hoy día, Carlos, lo tenemos aquí el día 13 hasta el 19. Si alguien quiere ver a Carlos Pastore, es el responsable médico neurólogo. Pero va a dar una charla para contar. No, ya lo tuvimos el año pasado y lo tuvimos en el campo de concentración, pero se vienen de vacaciones una semana. Bueno, ya hablamos. Me mata el Carlos Pastore. Pero bueno. Ya lo conozco de hace tiempo, hace años. Vale, hacemos algo con el Carlos Pastore. Es el primer hijo de, bueno, el hijo mayor de Carlos Pastore, el de la lucha por la tierra, que terminaron, por supuesto, todos en Uruguay, exiliados, y por eso Carlos Pastore se casó con una uruguaya, pero no en Uruguay, sino aquí, en Barcelona. Ellos vivieron en Barcelona. Repito esta idea de también históricamente, políticamente recuperar los nombres de la gente. Esto no es un uruguayo, pero sin embargo hace un mes, una cosa así, todo el mundo celebrando el tema de las brigadas, y esta es la celebración que se hizo justamente en Gurs. Y que alguien me diga qué bandera es. Exacto. En Francia, en el campo de concentración. Y voy rápido, ya voy terminando. Estas son fotos que el Víctor Martínez hace, siempre marcándose quién era, como el nene, con quién lo hace. La de abajo de todo es la más interesante, por supuesto, es la barraca y la presencia de Víctor Martínez y Tomás Vera. Fotos que empiezan a ser del personaje central para él, que fue, por supuesto, Tomás Vera, que terminó viviendo en París, en la zona de París y en la zona más del norte, hasta que falleció. Y el personaje central para él, que fue justamente Emiliano Paiva Palacios. Emiliano Paiva Palacios no era de ningún partido, o en todo caso era anarquista, con lo cual ni siquiera se fue a la Guerra del Chaco, pero se vino como brigadista. Y este personaje, Paiva, vivió hasta el año 1944 y fue asesinado de camino a Auschwitz. Esta es la imagen que usé justamente como portada, con los tres personajes más importantes y el vínculo que él también hizo con uno de los líderes más importantes de los chinos. Lo digo por Yangi. Esto que ves es de tu tierra. Y es justamente el abogado, un abogado importantísimo, que fue otro de los líderes junto con Paiva, según el nombre que no era verdadero, era por supuesto los nombres que inventaban como brigadistas, de Lip Ching Sing, que por supuesto no es su nombre. Fotografías que él fue sacando también de otra gente, por ejemplo la población china, que fueron muchos brigadistas, con su propia barraca, y tenemos un bebé. Fotografías que él se saca con gente judía, brigadista, con gente de todo tipo, por ejemplo, con peruanos, arriba de todo, con filipinos, con gente de todas las nacionalidades, mostrando esto. Y el documento que él se guarda cuando se exilia en la ciudad de Rosario.
Se exilia en el momento en que Perón, Juan Manuel Perón, era candidato en contra del gobierno militar que había en ese momento desde el año 1942. Perón, 42-43. Perón se presenta como candidato y Víctor Martínez decide exiliarse. En realidad el gobierno paraguayo le dice: o se va o lo matamos. Entonces él se va primero, y al año siguiente, cuando Perón ya era presidente en la Argentina, viaja su esposa con sus 3 hijos, en realidad 2 hijas y un hijo, y él en su álbum reproduce su propia evolución personal. Si vas viendo las fotos, la primera foto es la que se toma justamente en República Dominicana, donde trabaja unos meses con su mujer queda embarazada. La segunda es la que se hace ya en la ciudad de Rosario. La tercera foto de abajo es cuando era el presidente del Centro Paraguayo en Rosario, y la última es cuando ya se sabía que iba a morir y le hacen el registro en Paraguay, diciendo que bueno, era paraguayo. Le reconocen recién ahí, 2 años antes de morir, la nacionalidad paraguaya, habiéndose exiliado. Y cierro mi intervención diciendo muchas cosas. Gracias por venir. A mí el libro me costó muchísimo, por muchos motivos, pero espero, ahora estoy viendo qué voy a hacer con este libro para que se conozca no solamente por la sociedad paraguaya, sino también por la gente de aquí. Hay gente de Paraguay, y hay gente, muchísima gente de Paraguay trabajando aquí en Barcelona, en Cataluña, y no solamente fueron en su momento brigadistas. La historia sirve para esto, y espero que les haya gustado este libro. Y las preguntas van a la doctora Eva Morales y al doctorando Iñaki. Ahora damos la palabra a la sala por si alguien quiere hacer alguna pregunta a la autora, pues estaremos encantados de darle la palabra a la doctora Gabriela de la Corte. No, yo solamente quiero hacerle llegar algo de parte de Ana Barreto, que me menciona que Mila Rivarola hizo una entrevista hace unos años a un brigadista paraguayo, que ella no lo grabó, pero lo tiene en su memoria y en puño y letra, y que espera muy pronto reproducirlo para poder... ¿Cómo se llama? No me dijo el nombre, pero esperamos que Mila pronto lo pueda narrar. Mira, estoy haciendo el segundo libro. Saludos a Ana, por cierto. Nosotros nos conocemos de Asunción, con Ana Barreto hemos coincidido en algunos congresos también, o sea que saludos devueltos desde Barcelona. Mira, tengo contacto con Alberto Paiva, que está en Asunción, con Alicia Dura Frutos, que está en Asunción. O sea, las estoy separando porque me envían mails con datos, con fotos, con cosas. Eso es muy bueno, que vayas enriqueciendo la futura investigación. Tienes que ampliar, tienes que hacer brigadistas paraguayos segunda parte. Bueno, entonces ampliemos con más documentación. Hernán Manuel Salazar Fleitas, que es profesor de la UNA, que me escribió hoy que va a intentar que se publique el libro en Asunción. Espera, Luna Paiva, que es la nieta de Paiva, que la tuvimos aquí, igual que María Cañete, tengo también la foto por ahí, y que es artista y que, bueno, justamente también necesita que le mande 20 ejemplares. Está en Buenos Aires en este momento. También tuve contacto de María Cañete, evidentemente, que está en Londres, que es de la familia de Paiva, etcétera. Con María Lilia Pusineri, la hermana justamente de Adelina Pusineri. O sea, estoy hablando de gente responsable del Museo Andrés Barbero de Asunción. Con Shirley, no sé si está por aquí. Shirley, ¿estás? Sí, ¿estás aquí? Bueno, también te tengo como un espacio propio para que... porque dijiste que podías venir. Y por supuesto Zulma Caballero, mi madre, porque también me pasa toda la información que conoce y porque ella algunas palabras del guaraní supo. Yo la persona que me enseñó algunas palabras en guaraní cuando era muy joven fue mi abuelo, Agustín Caballero. Así que acepto todos los comentarios. ¿Alguna pregunta o comentario más? Sí, Gaby, ¿por qué van todos los paraguayos a Agur? ¿O han pasado por otros campos o van directamente a Agur? 20 días en Argelès-sur-Mer.
20 días ahí, en Argelès-sur-Mer, y de ahí los trasladan a Gurs. Porque Argelès-sur-Mer no querían brigadistas, querían gente local de España. Y de ahí vienen, por ejemplo, el Luca de Vila mismo. O sea, gente que eran originarios de aquí mismo, no eran gente de fuera. Digo, porque mi abuelo estuvo en Gurs. ¿Cómo? Su abuelo estuvo en Gurs. No, mejor. Que se llamaba el campamento de los barcos. Y él estuvo allí, bueno, mi abuelo y un tío. Pero antes estuvieron en Argelès también, en Argelès, y de ahí se conocía. Yo no sé si habrá una normativa, depende de qué tipo de militantes o nacionalidades se tiene un sitio o otro. Preséntate, Pedro. Pedro, preséntate. La verdad. La verdad. Bueno, en realidad fue el presidente del centro uruguayo aquí en... Bueno, tendrías algo así como la historia del Víctor Martínez, que también fue el presidente del centro paraguayo en Rosario. Más o menos sería esto, ¿no? Y ya hablaremos. Pequeña diferencia. Bueno, brigadista no fuiste, pero más o menos. ¿Lo dejamos aquí? Sí. Estimado. El libro supongo, pero has comentado que algunos de ellos venían con conciencia política comunista, otros no. ¿Venían desde la guerra del Chaco? ¿Tenían alguna relación? ¿Allí significó algo esa tendencia política o simplemente era sus creencias, lucharon en la guerra del Chaco algunos y al venir aquí se posicionaron? Aquí se posicionaron como brigadistas, pero uno ya vivía aquí desde los 8 años, aquí en España. Y él ya con, no sé, algo así como 17 años hizo esto. Lo digo porque hay casos de todo tipo que yo los voy describiendo en el libro, no podemos hablar ahora. Uno con 8 años se vino para aquí y ya más grande dijo, yo soy brigadista, y el problema que han tenido toda la gente que venía de América Latina es que su nacionalidad no era española. Tengo un gran amigo, Fernando Ferreira, de la zona de las Islas Canarias, y resulta que me da toda la información diciéndome justamente que un tío abuelo de él, había migrado con toda su familia, había nacido en Argentina, en la zona de Buenos Aires, se traslada a España, y cuando él con 16 años se va para participar como responsable del ejército normal, no digamos en lucha por la República, pero no brigadista, le dicen deme su nacionalidad, y él da el pasaporte argentino. Dijo, no, usted se va de brigadista porque no puede estar aquí, usted no es español. ¿Se entiende? ¿Quién tiene nacionalidad paraguaya? Entonces, si se produce una guerra aquí, son brigadistas. O milicianas. ¿O qué somos? Sí, adelante. Con respecto a la pregunta del anterior del compañero acá, yo tengo entendido también que una parte del Partido Comunista Paraguayo, a lo mejor no hubo decisiones unilaterales, pero una parte de los comunistas paraguayos no fueron a la guerra del Chaco justamente por el trasfondo que tenía con lo de las petroleras y tal, ¿no? Sí. Entonces, como lo veían como una guerra fratricida entre Bolivia y Paraguay, sí, que no respondía a los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Como eran comunistas. Sí que hubo otros, ¿no? El mismo José Asunción Flores, que es como uno de los comunistas paraguayos más célebres conocido por su música, que estuvo en la guerra del Chaco. O sea que a lo mejor desde lo que va de la guerra del Chaco hasta la llegada a España, la guerra civil, hay como algún cambio ideológico y de posicionamientos continuos de esta gente, y no todos por igual, ¿no? A lo mejor, a ver, Flores, por ejemplo, se hace comunista después de la guerra del Chaco, justamente al comprender que había sido una guerra un poco inútil, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces a lo mejor hubo ese tipo de divergencias, porque son un par de años, ¿no? Bueno, ¿tu nombre cómo es? Gustavo. Bueno, ¿tú estudias aquí? Sí. ¿Qué estudias?
Yo estudio análisis del discurso, lingüística. Puedes estudiar esto tranquilamente, podría ser un gran tema para una tesis o lo que fuese. Te lo comento porque hay casos de todo tipo de la participación en esta guerra. Yo cuando hablo de Paiva, él no fue a la guerra, o sea, él decidió no ir a la guerra del Chaco y esconderse y después venirse para aquí y ser un líder importantísimo en la zona de Gurs, y además al poder escapar, seguir estando en Francia hasta el momento, 1944, que se lo llevan hacia Auschwitz, en Polonia, y lo matan en el camino, lo tiran del tren. Lo comento porque en el caso de Paiva, por ejemplo, creo que está en este... A ver, no sé si se va a ver bien. No voy a poder... A ver, aquí lo ves mejor. El de la punta, Paiva. Fue muy usual, por ejemplo, tener hijos en Paraguay, venirse de brigadistas, morirse aquí. O venirse sin tener hijos o no tener pareja, que fue el caso de Víctor Martínez y de Tomás Vera, y buscar la pareja aquí o en Francia. Y en el caso puntual de Paiva, él tuvo su mujer y sus hijos en Asunción, se vino para aquí, para España, y se engancha con una mujer que sobrevive y con la cual tiene un hijo que terminó en la zona de Francia. Y de ahí vienen también un montón de datos que me están llegando ahora. Me están llegando de gente que, especialmente de la familia Paiva y de Luna Paiva, que mantiene este caso. Es decir, brigadistas que tuvieron 2 mujeres. Con lo cual, 2 o 3 hijos aquí, 2 o 3 hijos aquí, y bueno. Lo interesante también, creo, respecto de la pregunta, es como un caso como el de Paiva, ¿no? Que se niega a participar en una guerra supuestamente nacional, pero se niega en una guerra internacional, ¿no? La visión de las causas y de cómo a veces las cosas que parecen los derechos más cercanos a uno quizás no lo son tanto, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. Pues tu tesis. Ya tienes directora. No, pobre, no. Es un excelente tema, en serio. Habría que trabajarlo ahora, porque mucha gente decimos, oh, esto, ¿cómo puede pasar aquí? Y cuando miramos hacia afuera decimos, o sea, aquí tú te conviertes, no sé, viva Rajoy, y fuera de aquí dices, ah, qué bien, yo qué sé, no sé, Cuba, recuperemos Cuba. No sé si me explico. Una cosa es decir lo que yo digo en casa, otra cosa es lo que digo fuera. Además, Marcela. Sobre el tema de las brigadas y la gente que venía a luchar, la sensación que se tenía de que en España se estaba dirimiendo una cuestión que excedía el problema de España. Mira que es interesantísimo el tema del discurso, sobre todo si existe como existe una fuente escrita para ver por qué una situación internacional llama la atención a alguien que descree de su propia identidad, llegado el caso, para no luchar por una guerra. Ese tema, el tema del ser, de la identidad nacional, es uno de los temas centrales del siglo XX, es uno de los temas centrales de la época de entreguerras, es uno de los temas centrales luego durante la Segunda Guerra Mundial, así que sí, tenés un tema de investigación. Están ahí presionando ya. Sí. A Paraguay desde un prisma completamente global, que además hoy es lo que se busca. No, otra cosa, dado ya que estás diciendo, creo que el caso más emblemático hipótesis. Y las fuentes ya están. Paraguay, ¿no? No como la historia colonial que el pasado que tenía España, ¿no? Pero lo que a mí me llama más la atención, dado que decía esto, no era el que fue un norteamericano, afroamericano, que dirigió a muchos milicianos, ¿no? Y él tenía como un conflicto cada noche, porque decía, si los blancos oprimieron a los negros, siglo y siglo, yo, ¿qué carajo hago acá? Claro. Y entonces tenía que replantearse, y no, es la única forma de parar al fascismo. Sí.
Sí, era una cuestión internacional que trascendía a lo que era España, ¿no? Claro. Es la sensación de que ahí, que luego se da en la Segunda Guerra Mundial, de que mucha gente se alista con los aliados porque sienten que están luchando una guerra mucho más fundamental, una guerra ideal, que es la última de las guerras en ese sentido, y nada, eso es importante. Esto que comentaron, el Uruguay, que es un país de aluvión inmigratorio, la mitad italiano, la mitad español y algunos polacos, judíos que se escaparon por ahí. El país se vio totalmente dividido durante la Guerra Civil Española. Como en Argentina, ¿no? Tomaron partido y se dividió. Y eso luego siguió cuando se recuerda ese cuando era efectivo diciendo digamos que el gobierno uruguayo sí, vamos en un país seguro. O sea, cómo toma partido, también hay muchos intereses de por medio, muchas presiones, cómo toma partido en contra del fascismo, ¿no? O sea, pero la que sala de la lucha del fascismo fue España. España fue, o sea, hay que recordar que fue el laboratorio donde prácticamente se ensayaron tácticas militares, se ensayaron aviones. Para mal y para bien, pero sí. En este caso para mal. Claro. Por los resultados y por todo lo que pasó. Pero que fue el campo de experimentación de laboratorio prácticamente de los fascistas. Y esto fue visto por, digamos, por lo menos en América, digamos, en el caso de la Argentina y demás, marcó, digamos, el alto porcentaje de inmigrantes españoles que hay por ahí, marcó en cierta medida esa división. De hecho, el gobierno argentino, que sotoboche respaldaba a Franco, no pudo evitar la división y no pudo evitar que una gran parte de las fuerzas vivas en Argentina se volcara hacia la República. Aquí tenemos un español, Ágata, ¿Quién? familia que fue voluntario, fue con 17 años y fue voluntario, estuvo peleando la guerra civil italiana. Al hilo de todo esto, lo que comentábamos de un poco justificar o cómo justificaron estos milicianos paraguayos su intervención en la Guerra Civil Española, porque justamente trascendía de una guerra civil española, sino que había mucho más detrás. Gabriel ha recogido un fragmento de las memorias de Víctor Martínez en el que él mismo lo define y lo define muy claro. Dice: el triunfo de la causa española es el triunfo de la paz, de la democracia y del derecho de los pueblos a disponer libremente de sus destinos, porque aquí en tierras de España, en las filas del ejército luchando, en todos los frentes están los mejores hijos de nuestras patrias americanas y del mundo. Entonces está justificando pues justamente la participación no solo de paraguayos, sino de americanos y de otras partes del mundo, de por qué era importante implicarse en esta contienda que ya excedía de lo nacional, ¿no? No nos olvidemos que el mismo discurso, este discurso que nadie conocía, que estaba enterrado en una ciudad perdida de Argentina, es un discurso similar ideológicamente y espiritualmente a la justificación que hace Hemingway, que es súper conocido, que es la figura detrás de la cual se embandera todo el movimiento, o sea, tengamos en cuenta la importancia de los testimonios que vos recoges, por vos que los recoges y por los testimonios en sí, porque muestran la internacionalidad de una sensación. Sí, claro. Que no es que Hemingway dijo, se me ocurrió, cayó y soy yo solo. No, esa era la sensación que había en el mundo cultural, en el mundo político, que no solo recogió Hemingway, voy a eso. Sí, sí, claro. Que recogió gente anónima como que esta. resulta que son pensadores de la misma envergadura. Sí, sí, sí. Y llegan a ver lo mismo, digamos. Sí, sí. ¿Alguna otra intervención o comentario?
¿No? Bueno, pues en ese caso... Ah, sí, Zulma. Que yo pude seguir por suerte paso a paso toda el proceso en el libro de Gabriela, cuando encuentra toda esta fuente, cuando viene de Argentina, cuando yo estaba aquí, y con todo el ordenador lleno de fotos así, le iba mostrando una, otra, y esa desesperación, ¿no? De eso inabarcable, ¿y qué hago con todo esto? Era una cosa así, ¿no? Así como abrumadora, ¿no? De cómo empieza un trabajo de investigación, cómo nace un trabajo de investigación, ¿no? Un trabajo que no le va a interesar a nadie. En este caso, con un montón de fotos ahí que no se sabe por dónde empezar, y cómo, bueno, hay todo un trabajo, una laboriosidad del día a día para ir desentrañando, y los viajes, ir a Relais, Surmer, ir a Bourges, entrevistar a esto, al otro, ir armando ese rompecabezas, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de poder ver paso a paso cómo se llega a un libro, en este caso, ¿no? Porque hay todo un trabajo de investigación y de compaginación de todos estos datos, que es interesante también ver, ¿no? Cómo era la cocina, cómo se cocina un trabajo de investigación. Y en este caso, bueno, es lo fortuito que es haberlo practicado todo este material. Sin duda, parte de nuestro trabajo, yo creo que podemos hablar cualquiera que hace investigación, hay un alto porcentaje de nuestra investigación que se debe a lo fortuito y a lo sorpresivo, porque a veces nunca sabes lo que puedes encontrar. Mira, Gaby tuvo suerte, encontró una joya de archivo. No, me dijo la hija de un brigadista. Bueno, pero tuviste suerte que encontraste a la hija y, bueno, una cosa, siempre la investigación por alguna parte tiene que empezar, y en este caso, pues hoy tenemos aquí ya, por fin, el fruto de todo ese arduo trabajo que hay sin duda detrás de este libro. Si quieren cerramos, pero antes les voy... ¿Otra pregunta? Bueno, más que pregunta, yo te quería agradecer como paraguaya, pero también como fotógrafa y como activista, este trabajo que me parece de un valor incalculable, ¿no? Que salga a la luz. O sea, estos son registros antropológicos, históricos, memoria histórica. Totalmente. Memoria. Y que salga a la luz, o sea, me parece que es casi una suerte de la maleta mexicana, ¿no? Esta para eliminar estas fotos, ¿no? Y el registro. Hablo de capa, hablo de capa. Alguna referencia. Y nada, agradecerte, porque creo que en estos momentos en que Paraguay y el mundo en general vive horas tan duras, ¿no? Y tan difíciles. En Paraguay con respecto al acceso a la tierra, las violaciones de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Me parece que es un aliciente, ¿no? Saber que en ese entonces ya había gente luchando por una cuestión más internacionalista, porque al final el mundo es uno solo, ¿no? Y en el fondo la lucha contra el fascismo vamos a tener que seguir dando, porque sigue... No, ya estamos luchando, ¿eh? Sí, sigue. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Tu tesis? Me parece que lo interesante del libro radical, ¿no? Que los milicianos sean paraguayos, no porque sea mi país, sino porque justamente es como que era y sigue siendo como el más Stroessner durante la época de la dictadura invirtió 1% en educación, ¿no? O sea que esta gente ya estaba en la vanguardia en el pensamiento, en uno de los países en teoría más atrasados del Cono Sur, ¿no? Si no el más atrasado, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo marca la diferencia? Hace poco también le estaba leyendo un libro donde se hacía la historia de Oscar Craig, del secretario general del Partido Comunista, durante la dictadura. Y había una carta famosa, o sea, él intercambió correspondencia con Sacco y Vanzetti, con los famosos anarquistas norteamericanos que fueron ejecutados, ¿no? Sí. Y ellos, y tanto Sacco y Vanzetti le respondieron su carta, más o menos, no recuerdo el año que los ejecutaron. Queda también ese tipo de documentos, ¿no? Y yo creo que eso es un poco también lo que a mí me queda, ¿no? del libro. Por supuesto. Y de muchos otros libros, que están saliendo ahora sobre estos temas. Bueno, antes de que nos vayamos, o Iñaki o Eva, que lean, os voy a dejar la poesía que hace el 9º brigadista, que se esconde. Fue el hermano
justamente del tercero, si van siguiendo los nombres, justamente José Dura Campos, que es el que se muere en Gurs, bueno, su hermano, hace una poesía muchos años después. Su nombre era justamente Vicente Dura Campos y hace una poesía sobre su hermano. Si alguien quiere leerla, cerramos la presentación del libro. Pepito a mi hermano. Larga guerra fratricida arrasó a Pepito, hermano mío, sepultado entre montañas, insensibles a sus ansias libertarias. Cayó combatiendo adversidades, las metrallas de las fuerzas mercenarias. Lo arrastró desde el Ebro catalán hasta el confín de la esperanza. En los montes Pirineos que cruzó en el seno de la columna trashumante, su destino se cumplió. Esa fue la poesía de su hermano, que pudo sobrevivir exiliado en él mismo en Paraguay. Y está en el libro. Espero que os haya gustado, y la poesía también es muy importante para reconstruir la historia. Gracias por su asistencia.